La regla de Sam es un indicador que señala cuando la economía estadounidense se encuentra en recesión y se basa para esto en mediciones sobre el empleo de la economía. Básicamente, si la media móvil de 3 meses de la tasa de desempleo aumenta en 0,5 puntos porcentuales o más en relación con su mínimo de los últimos 12 meses, esto parece muy complicado, pero en realidad es muy simple, sobre todo si lo ves en un gráfico, indicaría que Estados Unidos estaría en recesión. Y actualmente esa media móvil está en el 0,43, 0,07 puntos, como veis, lejos de ese 0,50. O sea que en un par de meses podríamos estar ahí. Una regla que cuando se aplica tiende a hacerlo con fuerza. Y vamos, que cuando ese numerito pasa del 0,50, rápidamente sigue avanzando, no suele frenarse por allí, llevando el desempleo a nuevas cotas. Y de hecho, en bastantes estados de los Estados Unidos, vaga redundancia, concretamente 20, esta regla de Sam ya aplicaría y por tanto ya diría que en esos estados se encuentra Estados Unidos en recesión. No obstante, de acuerdo a la mismísima Claudia Sam, supuesta creadora de esta regla de Sam, no vale aplicarla a todo esto. Esto no vale aplicarlo a estados, solo vale aplicarlo al conjunto del país. De hecho, está muy enfadada con que la gente esté hablando de que la regla de Sam ha entrado ya en efecto y que por tanto estamos cerca de recesión o en recesión en algunos estados, y escribió un artículo para pedir, por favor, que dejen de aplicar su regla a datos de desempleo a nivel estatal. Pues mira, Claudia, usaremos la regla esta si nos sale de ahí, porque al final la regla esta ni siquiera es tuya, por lo visto es de un tal William Dudley, 10º presidente de la Fed, que hizo esta observación antes, así que si nos sale de ahí usar la regla esta para pensar o tratar de averiguar si estamos en recesión, pues la usamos y ya está. Pero bueno, mira, que al final que me caliento y no se lo voy a discutir esto a Claudia, pues al final estamos aquí para ver algo más gordo. Muy buenas, bienvenidos un día más al Mañanero de hoy, que voy a dedicar a explorar si, contrariamente a lo que dirían los medios o tu cuñado, estamos y llevamos en recesión no unos meses, sino años. ¿Y qué implicaciones tiene esto para el momento actual? ¿Cómo esa recesión escondida habría ayudado a Bitcoin? ¿Y qué esperar del futuro mirando al pasado y extrapolándolo a estos meses venideros? Pues muy bien, ese es el tema para hoy. De nuevo, confío en que te guste y que lo compartas con otra gente, que te suscribas a este canal o a este podcast si es que todavía no lo has hecho y que, como digo, pues le des like y lo compartas, pues así más gente descubrirá este contenido y podrás hablar con ellos de estas cosas, que son sin duda los temas que te interesan. Así que nada, compártelo. Recuerda también que te puedes suscribir a la newsletter y te mando un mail los sábados tratando temas de estos con mayor detenimiento. Y recuerda también que si quieres guardar tu Bitcoin de forma segura, si por ejemplo tienes Bitcoin en una bolsa y estás pensando, ¿en qué momento esta bolsa cerrará? O estás pensando, ¿por qué tengo mi dinero en una bolsa cuando todo el mundo sabe que lo tengo allí? Sobre todo Hacienda, ¿cuándo podría tenerlo yo mejor guardado por mí mismo, pero no sabes dónde guardarlo? Bueno, pues te recomendaría guardarlo en una Bitbox, que es un USB pequeñito, que te permite guardar este Bitcoin de forma segura y de forma sencilla para que tú seas el soberano de tu riqueza. Así que ya sabes, mírate esto de la Bitbox, encontrarás descuentos para comprarte una de estas en la descripción del podcast. Empecemos. El viernes de la semana pasada salió un dato de empleo que los mercados interpretaron en gran medida como positivo: el informe de nóminas. Y aunque la cifra principal que salió de junio superó las expectativas, casi todo lo demás que vino en ese informe indica que el mercado laboral no solo se está ralentizando, sino que puede estar haciéndolo con bastante rapidez. El dato concretamente salió en más 206.000 empleos, se esperaba un poquito menos, así que bienvenido sea este superdato, y el nivel de desempleo quedó en apenas el 4,1%, que puede parecer poco en comparación con España, pero es para Estados Unidos el nivel más alto en 4 años. Pero que no está tan mal realmente. Lo chungo, lo malo, viene por las revisiones de datos anteriores de empleo. Y es que pasa a menudo que en Estados Unidos, supongo que en otros sitios también, aunque igual ahí ni siquiera lo revisan, en Estados Unidos dan el dato así a las bravas según les viene desempleo, 200.000, y luego lo revisan. Y entonces la revisión sale un mes después, cuando ya nadie lo está mirando, y es normal que estas revisiones ocurran y que además es muy normal últimamente que estas revisiones vayan a peor. Así, las cifras de empleo añadido en abril y mayo
Estos 2 meses anteriores a junio, por si el calendario no es tu fuerte, pues se revisaron a la baja en más de 110.000 puestos de trabajo, lo que deja ese dato de más 206.000 de junio en más o menos unos 100.000. Un dato de más 100.000 que también es revisable y que igual el mes que viene pues se revisa de nuevo a la baja. Y esto no es lo malo, o sea, es malo, pero no es lo peor. Lo malo es que el motor de este empleo es en gran medida el gasto público, el gasto que en los últimos meses se ha incrementado por parte del gobierno. El gobierno es el que está tirando del gasto, y no solamente del gasto, sino también del empleo, que podrías decir que van un poco de la mano. Con más de un tercio del empleo de estos últimos meses viniendo del gobierno. Y esto si aceptamos los datos que vienen. Si luego fuesen revisados, pues igual no sería un tercio el empleo por parte del gobierno, sino que igual sería la mitad del empleo viniendo del gobierno. Pero lo malo tampoco es eso. O sea, eso es malo también. Pero lo malo, lo peor, ¿no? Existe una palabra para eso, es la composición del empleo. Y es que un estudio de un tal Anthony explica que en el último año se han perdido 1,6 millones de empleos a tiempo completo. Empleos que podríamos considerar buenos, ¿no? Empleo a tiempo completo. Y se han añadido, por contra, 1,8 millones de empleos a tiempo parcial. Empleos que podríamos considerar malos, al menos peores que los empleos a tiempo completo, pues nadie monta una familia, digamos, sobre la base de un empleo a tiempo parcial. Así que sí, tenemos más empleo, pero no es mejor empleo. Y todo esto realmente es muy triste que se esté produciendo, que estos datos de empleo estén yendo a peor y que, rascando un poco entre ellos, descubras que esos datos que incluso parecían buenos no son para nada buenos. Pues es triste que esto parezca ahora, pues justo ahora es cuando mejor estábamos. Es una pena, pero sí, estábamos en un momento muy bollante de la economía. Solo un 5% de los encuestados por el Bank of America en una encuesta reciente esperaban un aterrizaje duro de la economía, y hasta un 26% de los encuestados no esperaban aterrizaje alguno. Vamos, que la economía seguiría volando. Sí, hace tan solo un año, para que veas la diferencia, solo un 4% de los encuestados esperaban no aterrizar, y un 27% esperaba que el aterrizaje fuese forzoso. O sea que en un solo año la situación ha cambiado mucho, y estamos en un punto ahora en el que todo el mundo espera que la cosa acabe bien, o una gran mayoría de las personas esperan que la economía acabe victoriosa de este periodo, digamos, de turbulencia. Y yo he de decir, aunque pueda sonar sorprendente, que me cuento entre aquellos que esperan un no aterrizaje de la economía, que esperan que la economía siga volando. Yo creo que sí, seguiremos volando, pero dentro de la recesión. Pues hay motivos para pensar que la economía ya aterrizó en su día. Es más, atravesó el suelo y ahora planea. Pero eso sí, planea en las profundidades. Y no es una idea mía esta, la de que estamos en recesión desde hace tiempo. Es una idea que viene de una tal Melody Wright. Como veis, a diferencia de Claudia, yo no soy de robar ideas. Bueno, pues Melody Wright decía el otro día lo siguiente: personalmente, decía Melody, soy de la opinión de que hemos estado en una depresión silenciosa. Faltan personas en la población activa, ya no producimos como antes, y creo que mucho tiene que ver con el hecho de que las empresas ya no están interesadas en invertir en productividad, en investigación y desarrollo, solo importa el precio de la acción, y es lo único que, digamos, ocupa a las empresas estos días. ¿Y a qué se refiere Melody aquí? Bueno, Melody se está refiriendo precisamente a esto que estoy diciendo, que la economía realmente no está bien, y que no es una cosa de ahora, sino que es una cosa de hace tiempo. Y cuando habla de que la población activa ha desaparecido, o de que falta gente en la población activa, y por tanto ese supuesto dato de empleo realmente no nos ayuda a ver el estado real de la economía, se refiere precisamente a lo que ha cambiado la población activa en los últimos años en Estados Unidos. Y esto se puede ver de manera bastante cruda en un gráfico que muestra la población activa. Y vemos en ese gráfico que en 2007 la población activa en Estados Unidos, la población que estaba, digamos, en posición de trabajar y buscando trabajo, lo que se considera para los números del paro y demás, estaba en el 75% de la población.
y ahora tan solo estaría en el 68%, lo cual es una caída muy notable en tan solo unos 15, 18 años. Y esta idea, por tanto, de que podríamos estar en una recesión y no que estaríamos a las puertas de una, sino que ya estamos en una desde hace tiempo, pues puede resultar un poco absurda, sorprendente, puede llamarte la atención, puede parecerte, bueno, algo, digamos, sí, absurdo, es una buena palabra, no sé por qué he dicho más, pero históricamente las depresiones inflacionarias, las depresiones que se producen en una economía inflacionista son difíciles de ver, por la sencilla razón de que los precios de los activos suben antes que los precios al consumo, es decir, los precios de la bolsa, los precios de las casas, todo eso sube antes que los precios al consumo, cosa que hemos visto en los últimos años. De esta manera, la gente con activos, la gente que tiene casas, la gente que tiene acciones, se beneficia de esas subidas de los activos y siguen gastando y por tanto parece que la economía sigue funcionando bastante bien, pero no es porque esto sea así, es simplemente porque la inflación ha hecho que estos activos suban de precio y ha enriquecido a un sector de la población mientras que se castiga al otro. El problema, por tanto, está en la inflación. La inflación dentro de una economía en recesión es lo que te impediría valorar adecuadamente la situación, es lo que te impediría ver recesión en algo que está efectivamente recesionando. Y la tasa de inflación oficial desde 2020 en Estados Unidos la encontramos en torno al 21%, ¿vale? Si preguntamos a los oficiales encargados de decirte cuál ha sido la inflación en los últimos 4 años, te dirían, sí, 21%. Pero los precios, por ejemplo, de los menús de comida rápida, que se usan también para ver un poco la realidad de la inflación, esos precios han subido entre un 35 y un 50%. Y la gente que publica recibos de la compra en Internet, gente de fiar, dice que la inflación en los últimos 4 años ha sido más bien del 50%. No sé cuál ha sido tu impresión, pero también ayudaría a acercarnos a la realidad. Y el problema es que si la inflación no es de ese 21% que dicen que ha sido en los últimos 4 años en agregado, sino que es, por ejemplo, del 35%, pues eso significaría que el PIB, que el crecimiento del país no, bueno, que el tamaño del país, digamos, que la economía del país no ha crecido o no ha subido en absoluto desde hace 5 años. Pues el PIB, las mediciones del PIB, esas que se usan para ver si la economía crece o la economía decrece, esas mediciones se ajustan por la inflación. De modo que si la inflación es mayor que la oficial, el PIB se estaría descontando menos de lo que debería, y en contextos en los que el PIB, como ha venido siendo el caso, sube o dicen que sube entre un 1 y un 2%, es fácil que cualquier desvío implique que realmente no ha habido una subida, sino que ha habido una caída, es decir, que estamos en recesión. Por eso decía que al final la clave está en la inflación. Si tú no te crees el dato de inflación, entonces tampoco te puedes creer el dato de PIB. Y si no te crees el dato de PIB, y el dato de PIB está muy cerca del 0%, es decir, está alrededor del 1 o 2, y la inflación ha sido un poquito mayor, pues claramente ese crecimiento no es creíble y muy probablemente más que crecimiento haya sido decrecimiento. Y por tanto, llevamos mucho más tiempo del que piensas en una recesión. Y para mí esto tendría todo el sentido del mundo, pues solo una economía en recesión necesitaría de la cantidad de dinero que se ha creado en los últimos años. Al final, la cantidad de dinero que se ha creado en las últimas décadas ha sido brutalmente exagerada y se puede pensar que ese dinero que se ha creado por los gobiernos, ese incentivo, impulso monetario a la economía que se ha perseguido en los últimos años, se buscaba no tanto para evitar que cayéramos en recesión, es decir, que el objetivo de esta creación de dinero no sería tratar de evitar que cayésemos en recesión, sino que el objetivo de esta impresión masiva de dinero en los últimos años ha sido únicamente el mantener el flujo sanguíneo, el mantener el flujo de sangre en un cuerpo sin vida. Metáfora que me engancha perfectamente con una explicación que le escuché a otra mujer, Amy Nixon, de lo que es Bitcoin. Si has leído a Oscar Wilde, creo que la mejor analogía es básicamente que durante los últimos 20 años hemos tenido varias versiones de Dorian Gray, y que este edificio tan cercano al Congreso viene cometiendo todo tipo de pecados contra nuestra moneda.
y han salido al mundo y han dicho, miren lo próspero que es nuestro país. Todavía lo estamos haciendo muy bien. Ya sabes, en comparación con todos los demás, nuestra moneda es la ganadora. Y Bitcoin es como ese cuadro en el ático. Su gráfico de precio muestra esa irresponsabilidad. Cada vez que el gobierno o la Reserva Federal hacen algo para debilitar y degradar el valor de nuestra moneda, el gráfico de precio de Bitcoin recibe una marca. De acuerdo con Amy, Bitcoin sería como el retrato de Dorian Gray, un retrato que muestra todos los pecados que se cometen contra el dinero en una sociedad, pecados que siempre, mayoritariamente, claro, van en la línea de incrementar esa cantidad de dinero. Y así, debido a esta situación, y de nuevo, refiriéndonos a esta metáfora del retrato de Dorian Gray, si miras a la economía parece que todo va bien. No se aprecia ni una herida en ella, ni aterrizaje suave, ni aterrizaje duro, que seguimos volando, que va como un cohete, como decía Sánchez por aquí por España, pero la realidad sería mucho más fea. Y la muestra es Bitcoin y su imparable crecimiento durante los últimos 15 años. Si esto es así, y si no sabes cómo acaba esto, pues te recomendaría que leyeses el libro. Es cortito. Y para el que no lo vea, o para el que no quiera verlo, lo cual es aún peor, pues solo puedo decirle una cosa. Have a good night. Y antes de cerrar con la necológica de hoy, simplemente recordaros un par de cosas. La primera, que podéis suscribiros a la newsletter del podcast y así recibís un mail mío los sábados. Para este sábado estoy preparando un mail en el que me baso en un par de estudios que estudian, baja la redundancia, la cuestión de la inversión en bolsa y la cuestión de la inversión en fondos y cómo esta inversión en fondos puede estar de alguna manera, de nuevo, evitando que se vea la realidad de la situación económica y de muchas empresas. Bueno, pues irán por ahí los tiros este sábado. Si quieres recibir este artículo, pues suscríbete en la newsletter. Puedes hacer esto en la página web, unpodcastsobitcoin.com. Si quieres comprar Bitcoin, yo te recomendaría hacerlo a través de Relay, que te permite hacer esto de forma fácil, de forma rápida y de forma más barata, si usas el enlace que está en la descripción del podcast, que tiene un enlace con descuento. Y si quieres comprarte una Bitbox para disfrutar de la autocustodia de tu riqueza, pues hazlo también usando el enlace de la descripción y así tendrás un descuento. Y para la necológica de hoy, como no podía ser de otra manera, hemos hablado de muchas mujeres. Han salido muchas mujeres hoy, que por alguna razón pues ha sido así. Y pues tenemos que acordarnos hoy de Alice Paul, que murió tal día como hoy. Alice Paul fue una mujer que participó enérgicamente en el movimiento por el sufragio femenino y dio frutos su participación cuando en 1920 se aprobó la 19ª enmienda a la Constitución americana, permitiendo así el voto de la mujer en este país. Así que, pues mira, por meter otra mujer en la lista de hoy, que han salido muchas en este mañanero. Y mañana, pues, veremos qué sale.